Bueno, muy buenas tardes, muy queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y de la historia de nuestro país. Tenemos hoy una conferencia sumamente interesante de un hombre muy importante que por el momento está en Panamá, que no es muy lejos, pero de todas maneras es otro país. De manera que comenzamos por darle un gran saludo y agradecerle muchísimo que desde la lejanía se haya acordado de nosotros y haya recurrido a este medio para demostrar su bolivarianismo. La sociedad hoy va a ser un tiempo muy agradable para los oyentes con un tema muy interesante que se llama Simón Bolívar nació en Caracas y el Libertador en Ocaña. Lo presentará nada menos que el doctor Mario Javier Pacheco García, colombiano desde Panamá. Él es un ciudadano muy importante y ha sido director del tanque de pensamiento científico, miembro de la Comisión para la propuesta de grados, títulos, créditos y consejo de evaluación y acreditación universitaria de CONEUPAP. Director de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Regional, docente universitario de UESPO en Ocaña, Colombia, y de UMESIT en Panamá. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Panamá y honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de otras academias. Cancillería de Colombia, reconocimiento estadístico a la capacidad operativa del Consulado de Panamá como uno de los mejores consulados de Colombia en el mundo. Defensoría del Pueblo en Colombia, como pionero nacional de la implementación de los derechos humanos en el aula. Autor del himno de Ocaña, donde la biblioteca municipal lleva su nombre, innumerables decretos, resoluciones de acuerdos, libros, la calidad educativa y el TV-mundismo, el fin del imperio latinoamericano y otras obras que llegan a sumar 65, de manera que esto es algo extraordinario. Él es doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencia Política de la Atlantic International University. Tuvo posgrado de magíster en paz, desarrollo y ciudadanía de la Universidad del Minuto de Dios. Especialista en comunicación digital y medios interdictos. Estudió estudios especiales del profesor de literatura del UNAM Colombia, periodista profesional, técnico profesional en literatura de la Universidad de Panamá, en inglés, B2 UNAM, y derechos humanos, los derechos de las personas refugiadas, Amnistía Internacional. Es decir, tiene un prontuario verdaderamente extraordinario. Y con mucho gusto, por ser un gran amigo de muchos, muchos años, lo recibimos hoy para que nos dicte esta magnífica conferencia sobre Simón Bolívar, que nació en Caracas, pero es el libertador en Ocaña. De manera que con mucho agrado le damos la palabra a nuestro gran amigo Mario Javier
Pacheco García. Adelante. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría, tantos años de no verlo, pero sí hablar con usted, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, vida y obras suyas que motivan la admiración internacional. Le quiero dedicar también esto al doctor Carlos Guevara Mann, presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, que es actualmente el vicecanciller de la República. También a los distinguidos miembros de las dos sociedades y de las academias de historia de Colombia que nos acompañan, y que lo hará ahora el doctor Luis Eduardo Páez García, presidente de la centenaria Academia de Historia de Ocaña, y demás participantes. Aquí he visto varios invitados muy especiales, la doctora Paulina Espinosa. Bueno, hay varios que no quiero mencionarlos para no incurrir en injusticias. Ocaña, doctor, es un pueblo peligroso donde entró la manía de la independencia. Así escribió Pablo Morillo, el pacificador. Y uno al ministro de Guerra de España. Ocaña fue fundada el 14 de diciembre de 1570 por el capitán Francisco Fernández de Contreras. Hace parte del departamento norte de Santander, al nororiente del país, a media jornada del río Magdalena y a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Su clima no es clima, es una caricia. En el Congreso de 1824, el senador Judas Tadeo Piñango la propuso nada menos que como capital de la Gran Colombia, y en 1828 fue sede del Congreso Constituyente que mató el sueño de Bolívar, la Unión Latinoamericana. En 1929, nota curiosa, se inauguró el cable aéreo más largo del mundo, de 47 kilómetros en góndolas sobre escabrosos abismos para unir a Ocaña y el río Magdalena, y construido con parte de los 25 millones de dólares con los cuales Estados Unidos, inconsultamente y sin autorización de Panamá, indemnizó a Colombia por la pérdida del istmo. Bolívar amó a Panamá como centro del universo, desde donde el Congreso anfictiónico irradiaría la cooperación internacional. A Ocaña, por su parte, la disfrutó y la añoró hasta en los últimos momentos de su vida. Fue en Ocaña donde inició su campaña admirable el 16 de febrero de 1813, y no en Cúcuta el 28 de febrero, ni en Barrancas, la víspera de Navidad de 1812. Fue en Ocaña donde el sortilegio de las circunstancias lo transformó en el libertador de 6 naciones. Pero la contribución de sus hijos a la gloria se los arrebató la historia. Y aquí estoy, doctor Santamaría, para aclarar. En la reciente disertación del doctor Andrés Rodríguez sobre las batallas de Mancomuján y Ovejas, expresó que la historia de los valles y las sabanas fue escrita en las cordilleras, y reclamó el compromiso de los historiadores de provincia con su territorio. Así es, mucha memoria permanece oculta, y develarla constituye la gran pasión que nos mueve como historiadores a escudriñar en las huacas de la verdad. No como contadores de historias, que contadores hay, y muy buenos en las autopistas del Internet. Nuestra esencia es la investigación y la hermenéutica, y desenterrar no solo los hechos, sino el fenómeno crítico de los mismos, cruzándolos con la dimensión espiritual de sus hacedores, a quienes desnuda la distancia de los años y los devela en sus intereses y acciones como villanos o como héroes. Hay que indagar más la persona y los contextos que los hechos, ver el alma
desde el balcón de la tragedia griega, porque la sujetan el amor, la codicia, el egoísmo y la envidia, que son más mortales que cualquier estrategia meticulosa y planificada. Nuestros próceres fueron de carne y hueso, pero en sus debilidades nos heredaron estas repúblicas. Así que, en comunión con la temática del doctor Rodríguez, debe aclararse la injusticia histórica que se repite con Ocaña año tras año. Bolívar nació en Caracas y en Ocaña el Libertador. El título contrae un pensamiento que invita al debate argumental sin que se menoscabe el mérito histórico de ninguna ciudad, mucho menos de Mompox, ni de persona alguna. La historia que quiero contarles comienza con la acidez de la derrota en Puerto Cabello, donde Pierre Labatut, el coronel francés que se alquilaba a las revoluciones, y Bolívar sufrieron el fracaso de la Primera República de Venezuela con la capitulación de Miranda en San Mateo el 25 de julio de 1812. El destino los reencontró en Cartagena. Esta vez Bolívar como subalterno del envidioso francés, quien le ordenó que se arrinconara en el caserío de Barrancas con 70 macheteros. A la inacción. Bolívar no presentaba victorias militares, cierto, pero la Junta Suprema de Caracas había reconocido su valía, de 29 años él, comisionándolo el 6 de junio de 1810 como jefe de la misión diplomática a Londres, con Andrés Bello y Luis López, para dar razón del por qué se desconoció al Consejo de Regencia, para buscar la mediación inglesa y para la posible adquisición de armas. No merecía Bolívar la oscuridad del caserío. Era un hombre del mundo, políglota, enérgico, quien a pesar del veto del precursor Miranda, que lo consideraba peligroso, fue nombrado el 2 de mayo de 1812 como comandante de la guarnición de Puerto Cabello con su castillo de San Felipe, la fortificación más importante del norte del país, en cuyos calabozos había unos 60 presos y en sus almacenes contenía fusiles, pólvora y piezas de artillería. Pero el cargo le duró 2 meses. El 30 de junio se le juntaron la traición del encargado del castillo, Francisco Fernández Binoni, la deserción de varios de sus hombres y el motín de los presos que se apoderaron del fuerte. Bolívar no pudo recobrar el control porque mientras unos realistas bombardeaban la ciudad, otros tomaron las embarcaciones y del interior llegaban los enemigos. Bolívar pidió, pero no recibió ayuda del gobierno republicano y el 6 de julio, junto con 8 oficiales, huyó a La Guaira, quedando Puerto Cabello en manos de los realistas. En octubre llegó de Curazao a Cartagena, independiente desde el 11 de noviembre de 1811, donde persistían, no obstante, 2 bandos: el de quienes propendían por una autonomía sosteniendo los derechos de Fernando VII y el de los independentistas absolutos. Los cartageneros se presumían intocables y entonces publicó el 15 de diciembre de 1812 su Manifiesto de Cartagena, proponiendo las bases para la cooperación americana durante y después de las campañas de independencia, una obsesión que más tarde concretaría con su convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. En el manifiesto explicó los errores que llevaron a la ruina a la Primera República de Venezuela, entre ellos el federalismo, que impedía la unión de las fuerzas patriotas contra el enemigo común, el clero monárquico y el desprecio con que se miró la existencia de un enemigo que parecía pequeño, pero no lo era. 200 años más tarde,
Ese manifiesto cobró vigencia cuando Colombia hizo oídos sordos al espejo venezolano y resbaló al mismo abismo en el que cayó Venezuela. Debió ser grande la desazón espiritual de Bolívar, tocando puertas con su uniforme de coronel desconocido y derrotado, buscando que la sociedad cartagenera se solidarizara y comprendiera que Venezuela y la Nueva Granada eran una sola América contra el colonialismo. La derrota carece de admiradores y Bolívar llegó derrotado. Sin embargo, en medio de los insultos de cobarde, traidor, fugitivo, imprudente, al joven presidente del Estado Soberano de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, le cayó en gracia y lo mandó, lo recibió bajo las órdenes de la Batut. Y allí estaba Bolívar, en el caserío de Barrancas. El francés marchó contra Santa Marta el 12 de noviembre de 1812 y le ordenó abstenerse de movimiento alguno. El 23 de diciembre de 1812, agobiado por la imposición de la Batut y por las humillaciones derivadas de la derrota que lo hizo huir de su patria, allí, a la orilla del río Magdalena, cuya corriente fluye hacia Ocaña, que es la ruta a su Venezuela, donde obsesionaba lavarse la inquina que le corroía el alma. No se reprimió más. Mandó a su superior a los cuernos y con un grito de guerra hizo que lo siguieran los 70 macheteros como si fueran 70,000 para apoderarse del mundo. Y bendecido por las maldiciones de la Batut, comenzó la jornada que lo llevaría a convertirse en el libertador. La víspera de esa Navidad salió a quemar tiros sobre los villancicos y a flamear en una bandera negra la guerra a muerte a los españoles sobre la ribera del río. Cruzó por la Navidad como un jinete apocalíptico por Calamar, Tenerife, Monpós, El Banco, Chiriguaná y Tamalameque, hasta llegar al puerto real de Ocaña, y de allí, con el corazón de su Venezuela en la empuñadura del sable, a Ocaña, al camino a su patria, a donde quiere regresar como libertado. En Ocaña apareció, según las crónicas locales, con la postura de los 29 años y la apariencia de un pirata, aprisionados sus cabellos con una cinta. Era 9 de enero de 1813 y llevaba 17 días de combate. La gente estaba arremolinada en el sitio llamado Punta del Llano, encabezado por la comitiva de los notables de la ciudad y 5 hermosas damas. La más linda, Nicolasa Ibáñez, de 19 años, comprometida en matrimonio con el realista Antonio José Caro, apresado por Bolívar precisamente a su paso por Monpós el 26 de diciembre. No se sustrajeron al encanto y el idilio, si lo hubo, fue un secreto a voces, precedido por las habladurías del gusto del coronel por los amores intensos pero efímeros, que jamás anteponía a sus deberes de batalla. Por eso sorprendió a todos cuando ordenó suspender la frenética carrera de guerra y se quedó en Ocaña por 38 días, entre el 9 de enero y el 11 de marzo. En ninguno de los demás municipios estuvo más de 3 días. Y aquí que sucedió lo extraordinario y que dio vida al libertador de 6 naciones. El padre de Nicolasa era el doctor Miguel Ibáñez y Vidal, juez de puertos y oficial de rentas reales, y tenía llenos los arcones del rey. Los puso a disposición de Bolívar en un acto que le costó la persecución, la confiscación de todos sus bienes, la pobreza de su familia
la cárcel, la condena a muerte, la fuga, la recaptura y la prisión perpetua hasta la muerte en un calabozo de Cádiz. Vanes de los sacrificios independentistas. El doctor Ibáñez era padre de 8 decididos patriotas que hicieron historia, entre ellos las hermosas Nicolana y Bernardino, esta última reconocida en las crónicas de Bogotá por su sin igual belleza. La vida de las 2 hermanas es tema fundamental para otra ocasión, y eso se lo diré a usted, doctor Miguel Santamaría, porque estas 2 mujeres fueron madres y abuelas de presidentes y políticos por los cuales hemos votado, hombres y mujeres de extraordinaria inteligencia que han gobernado el país por muchas décadas. Usted mismo, doctor Santamaría, es descendiente directo de estas hermosas hermanas Ibáñez. Aún se rememoran los bailes y paseos con Nicolasa en la Quinta de Barbosa, té por las tardes, caminatas por el río. Pero esas distracciones no lo alejaron de sus extremas responsabilidades. El amor en Bolívar era un acicate necesario, lo entusiasmaba y lo hacía más activo en el mando y más enérgico en sus decisiones. Esos 38 días cambiaron el rumbo de su campaña. Compró armas, recorrió el territorio reclutando soldados y algo trascendental, organizó su primer cuerpo militar que llamó Compañía Libres de Ocaña, con 400 hombres que la historia menciona como los 400 momposinos a los que el Libertador debe su gloria. Con ellos inició la campaña admirable. Bolívar fue galante hasta en los momentos más intensos y no quiso retirarse de Ocaña sin corresponder a Nicolás. Así que el 9 de febrero regresó a Mompox, liberó a Antonio José Caro y al día siguiente, 10 de febrero, se lo entregó en Ocaña para que pudieran desposarse. El 16 marchó a Cúcuta con los Libres de Ocaña a derrotar al coronel Correa el 28 de febrero a costa de la vida de gran parte de los integrantes de la Compañía Libres de Ocaña. Esta es la historia suficientemente documentada y por ello hay que aclarar 2 frases. La primera: si a Caracas le debo la vida, a Mompox le debo la gloria. Se lee en miles de páginas, aunque sin fuente. La otra, tallada en la piedra de Bolívar en Mompox, dice: con 400 momposinos en triunfo hasta Caracas, frente a la fecha 29 de diciembre de 1812. Los 400 momposinos a que se refiere son los 400 hombres que salieron de Ocaña hacia Cúcuta como combatientes enlistados en la Compañía Libres de Ocaña. No eran todos momposinos, y la historiografía nos proporcionó algunos de sus nombres de la pluma de Justiniano Sánchez Lobo y de Justiniano J. Páez. A Ocaña llegó el 9 de febrero con 150 milicianos, que eran de Barrancas, de Mompox y los que recogió en la ribera del Magdalena. Los otros 250 los reclutó durante los 38 días que permaneció en Ocaña, la mayoría ocañeros. La pregunta es, si Bolívar lo sabía, ¿por qué generalizó a todos sus hombres como momposinos? Ahí la carta dirigida al teniente coronel Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres, referenciada por Vladimir Daza de la Universidad de Caldas, fechada en el Cusco a 5 de julio de 1825, sin verificar su autenticidad. Es notorio que la familia de los Piñeres en Colombia es una de las primeras que se lanzaron en la revolución y no omitieron nada a favor de la independencia y de los derechos del pueblo americano. Y sé de una manera positiva que por tales principios perdieron sus fortunas y derramaron su sangre, por cuyo motivo yo los he juzgado como unos de los fundadores patriarcas de la independencia. Debo a dicha familia, y particularmente al padre de Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres, la decisión más particular que tuvieron por mí
pues que él con los valerosos momposinos me abrieron las puertas para triunfar de los opresores de 1812. 9 meses después de esta carta, el 18 de abril de 1826, el Libertador creó la provincia de Mompox con los cantones de Mompox, Magangué, Majagual, Simití y Ocaña, que incluía Río de Oro. Es decir, que la ley los convirtió en momposinos y con total justicia pudo generalizar el gentilicio momposinos, incluyendo a la momposina Ocaña, al momposino Río de Oro y a la momposina Mompox. Tengamos en cuenta también que la segunda provincia de Mompox fue creada el 14 de agosto de 1810, cuando declaró su independencia de Cartagena y del Consejo de Regencia. Esta provincia fue suprimida por los españoles el 31 de enero de 1811, a menos de un año de entrar el Libertador en Mompox y seguir a Ocaña, ruta histórica y vinculante. Y lo más contundente, la estancia de Bolívar en Mompox fue de 3 días, entre el 26 y el 29 de diciembre, y de un día entre el 9 y el 10 de febrero al regresar por Cali. Imposible espacio para reclutar en 3 días 400 hombres. Bolívar, en cambio, llegó a Ocaña con 150 hombres que se encuentran como momposinos, pero que eran los 30 de Mompox y los pueblos ribereños. En Ocaña, en los 38 días, reclutó los 250 restantes, 180 hombres de Ocaña y 70 de Río de Oro. ¿Por qué tanta gratitud, para finalizar, del Libertador con Ocaña, a la que bautizó como Ocaña de Independiente? Porque fue la culminación de su primera campaña victoriosa. Porque en Ocaña obtuvo su primer recibimiento como héroe de guerra. Porque en Ocaña se le impuso su primera corona de laurel a la victoria del guerrero. Porque en Ocaña recibió los recursos para financiar el resto de su campaña. Porque allí organizó su primer batallón de guerra, la Compañía Libres de Ocaña. De lo anterior concluimos que los 400 momposinos eran 180 ocañeros, 70 riodorenses, 70 macheteros de Barrancas y 80 ribereños entre momposinos y otros puertos del Magdalena. Que Ocaña es el punto final de la campaña del Río. Ocaña no es Rivera. Que es Ocaña el punto de inicio de la campaña admirable con dinero y una fuerza regular. Y que, sin los recursos recibidos, no hubiera vencido posiblemente a Correa. Posiblemente se hubiera dado crédito a Labatut, quien quería acusarlo de desertor y de insubordinado. Difícilmente hubiera continuado hacia Caracas y su historia y la historia nuestra sería otra. Considero igualmente justo recordar el afecto de Bolívar por Ocaña, aún en sus últimos días, 3 meses antes de su muerte. El 20 de septiembre de 1830 le escribió al general Pedro Briceño Méndez desde Cartagena: en fin, antes de 8 días, me voy para Ocaña, más por ir a Ollá que por otra cosa. Emprendió viaje a Ocaña, pero se detuvo en Turbaco porque le informaron de levantamientos en la zona que le podían ser peligrosos. Desde allí, escribe con resignación al general Urdaneta, que ejercía en la dictadura: solo un clima como el de Ocaña puede servirme de alivio. Y más adelante, ya más resignado y dispuesto a dirigirse a Santa Marta, le escribe al mismo general: aún me lleva otro fin y es el de mi salud, pues dicen que hay climas templados cerca de la Sierra Nevada que se parecen al de Ocaña. Entonces seguiré el temperamento más fresco que encuentre en este país, si Dios quiere concedernos esta gracia. Pero si no, sufriré en cualquier parte la suerte que me ha cabido y no vacilaré en aguantar este clima hasta que haya seguridad en Ocaña. La muerte truncó sus deseos. Falleció un mes más tarde, el 17 de diciembre de 1830, cuando el imperio que había creado cumplía su 11º y último aniversario. Como epílogo, menciono un documento muy pequeño del doctor Pedro Carmona Estanga,
Bolivariano insigne y expresidente de Venezuela, quien escuchó la tesis aquí descritas y escribió la siguiente nota. Los venezolanos heredamos del Libertador el afecto histórico por Ocaña, pero más que por esa herencia considero que el discurso del académico Mario Javier Pacheco se ajusta al sentimiento de gratitud que quiso exteriorizar el padre de la patria hacia los ocañeros entonces momposinos, cuando se refirió a los 400 soldados que conformaron la Compañía Libres de Ocaña y que desde esa ciudad iniciaron la campaña admirable que culminó con la liberación de Venezuela. Su discurso hace justicia a la noble Ocaña y enmienda un error histórico sin tocar un ápice la gloria de Mompox. Por lo tanto, recomiendo que se transcriba y se haga conocer en todas las academias de historia de los países bolivarianos y por su intermedio a los jóvenes en sus colegios y escuelas. Pedro Carmona Estanga, expresidente bolivariano. Hasta aquí mi disertación, doctor Miguel Santamaría y queridos y admirados contertulios. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, nuestro querido amigo Manuel Javier Pacheco. Me ha llenado de orgullo y de satisfacción escuchar su presentación, especialmente por lo que se refiere a Ocaña, porque es el sitio en el cual nacieron mis antepasados, mi tatarabuelo don Miguel Ibáñez y mi bisabuela Nicolasa Ibáñez de Caro. De manera que para mí es un sitio muy querido y muy cercano a mis afectos. Pero alrededor de su exposición es aclaratoria de un montón de circunstancias y sobre todo de situaciones que la gente debe conocer. La historia muchas veces tiene algunos ligeros errores, porque en esto participa es la creencia y el esfuerzo de los vivientes y descendientes de los héroes y de los que pudieron venir la época de la independencia, que fue una época muy dura, pero fue indudablemente una época verdaderamente excepcional y que hubo un nacimiento de un sentimiento vigorosísimo de libertad, de dominio sobre los malos, de recuperación de la idoneidad. En fin, era un movimiento revolucionario muy positivo, porque estaban buscando la libertad y porque estaban buscando consolidar el orden. De manera que su exposición es verdaderamente extraordinaria. Lo felicito de todo corazón y como un amigo de muchos años, le mando un abrazo muy estrecho y muchas gracias en lo que a mí respecta. Quiero invitar a los ilustres historiadores presentes hoy en esta magnífica conferencia a que hagan sus comentarios. Almirante Jaramillo, tienes que abrir el micrófono. Adelante. Muchas gracias, doctor Santamaría. Doctor Pacheco, muy agradable y muy precisa e interesante su disertación. Yo como miembro del Consejo de Historia Naval tuve la oportunidad durante 2 verdaderamente expediciones sobre el terreno, estudiar bastante en detalle la primera campaña del Libertador sobre el Magdalena, de la cual terminó, pues, como usted bien lo ha mostrado, en Ocaña. Hay algunos puntos que quisiera preguntarle a usted
en base a las investigaciones que ha realizado. Yo tengo entendido, y verdaderamente fue a la conclusión que llegamos quienes estuvimos en ese par de expediciones, que cuando Bolívar llegó a Cartagena, llegó verdaderamente derrotado y mal visto por los compañeros venezolanos que ya estaban en Cartagena. La Batuta, entre otros. Yo digo venezolanos porque venían de formar parte de las tropas de Miranda. Pero verdaderamente ellos no recibieron con los brazos abiertos a Bolívar, sino verdaderamente tenían gran resentimiento contra él porque lo consideraban que había sido un traidor. Y verdaderamente quienes verdaderamente acogieron inicialmente a Bolívar para ponerlo en contacto con Manuel Rodríguez Torices fueron los hermanos Gutiérrez de Piñeres. Y los hermanos Gutiérrez de Piñeres acogieron a Bolívar porque no lo conocían, pero era familiar de ellos. Había un grado de consanguinidad de la madre del Libertador con los Gutiérrez de Piñeres de Ocaña. Y ellos fueron verdaderamente los que pusieron en contacto al Libertador con Rodríguez Torices. Y ellos fueron también los que consiguieron, porque acuérdense que hubo 3 expediciones al mando de venezolanos que salieron a defender a Cartagena, que estaba completamente sitiada. Estaba completamente sitiada. Y a Bolívar no lo tuvieron en cuenta. Fue a última hora, verdaderamente, que le restituyeron, el gobierno de Rodríguez Torices le dio el grado de coronel en vida. Y con el grado de coronel en vida lo envió a que se pusiera a órdenes de la Batut. La Batut y el Libertador nunca tuvieron un contacto. La Batut estaba completamente metido ya adelantando su campaña sobre Santa Marta. Pero sí lo dejó cuidando la retaguardia. Se dice que con 80 hombres, pero nosotros siempre hemos pensado en la investigación que hicimos que no había tal de 80 hombres, porque 80 hombres a caballo que tenían, era una fuerza bastante grande que la Batut no la iba a dejar tranquilamente en una retaguardia sin mayor oficio. En fin, también se habla mucho del odio de la Batut contra Bolívar y viceversa. Y la Batut sí pidió a Cartagena que le hicieran un consejo de guerra a Bolívar por haber abandonado la guarnición que se le había asignado. Pero hasta ahí, verdaderamente ellos dos nunca tuvieron contacto. Ahora también lo que hemos visto con los libros que se han escrito sobre esa campaña es que al Magdalena lo ponían a cruzar de un lado para el otro, lo cual no es verdaderamente factible. Atravesar al Magdalena llevando caballería, eso no se hace de la noche a la mañana, y verdaderamente ahí hay bastante, ¿qué digo?, imaginación sobre esos aspectos. La toma de Tenerife, etcétera. Bueno, pero de todas maneras, lo que para mí sería muy importante es, doctor Pacheco, si usted verdaderamente me pudiera aclarar sobre la relación que tuvo Bolívar con los Gutiérrez de Piñeres en Cartagena. Bueno, todo eso son complementos, doctor, de tantas historias que tiene la historia, de tantas historias que tienen los acontecimientos que se sucedieron en la independencia. Los Gutiérrez de Piñeres
Eh, Después de Monpós se establecieron en Ocaña, tal vez usted lo sabe, con Valentín Gutiérrez de Piñeres y sus hijos, especialmente Flavio Piñeres Grimaldi, ha mantenido el tema de la historia en sus venas. Es un líder innato que en este momento inclusive ha estado removiendo un poco las posibilidades de convertir esa zona del Catatumbo en un nuevo departamento como el que en este momento lidera Huachica para el departamento Surcaribe. Siempre han apreciado nuestras charlas, que yo no conozco verdaderamente la relación allí en Cartagena de los hermanos Gutiérrez de Piñeres, que esboza el Libertador en su carta. En su carta, lo que el Libertador, en la carta fechada en el Cusco, en 1825, dirigida a Juan Fernando Gutiérrez de Piñeres, es que le debe a esa familia muchísima gratitud, porque desde el primer instante estuvieron con él en la organización de esas batallas de la independencia. Por esa razón sufrieron la expropiación de sus bienes, sufrieron de pobrezas y sufrieron de persecuciones. De allí esa carta. Yo no he encontrado esa carta, doctor, pero la tengo por cierta. Primero, pues porque yo estoy muy cercano a la familia Gutiérrez de Piñeres y especialmente a Flavio y Alejandro. Y en segundo lugar, porque desde siempre ellos han comentado con mucho orgullo y con toda la razón su vinculación no solamente con el padre de la patria, sino con Monpós, que los ha enaltecido por razón de sus ancestros. Ya tendríamos unos temas muy interesantes como este, de lo que fue la familia Gutiérrez de Piñeres, en un conversatorio como el que estamos desarrollando y como el que yo les anuncié también sobre la familia y las hermanas Ibáñez y su trascendencia en la independencia. Y otra serie de acciones que vale la pena ir desenvolviendo, doctor. Muy interesante el complemento que usted hace a esta charla. Y pienso que quedamos debiendo una charla completa. Llamaré a Flavio para comentarle al doctor Miguel Santamaría y que nos acompañe, a que nos exponga cómo es la relación de su familia de primera mano y de primera voz con el Libertador Simón Bolívar. Me comprometo con eso. Muchas gracias, doctor. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Profesor Pacheco, un comentario que me ha llamado la atención en los últimos días. El carácter de Bolívar no es que fuera una perita en dulce, ¿no? Fue un personaje muy difícil, con tendencias autoritarias por momentos, intransigentes, que le generaron una gran cantidad de conflictos, como los que usted relata en el caso de Cartagena. Y eso después se traduce, por ejemplo, cuando llega a Lima, Perú, y los peruanos no le dejaron hacer su golpe de Estado. ¿Qué opinión le merece ese tema del carácter de Bolívar, retomado recientemente? A mí no es que me guste mucho ese texto, pero es un texto para consulta, como cualquier texto, el de Pablo Victoria con respecto al tema de Bolívar, que dice que el origen de toda la campaña de Bolívar contra los españoles se debió a que le negaron el tema de la nobleza por la corona española. ¿Qué opinión le merece usted esos dos comentarios, profesor Pacheco? Con un saludo muy agradable para el doctor José Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, el libro de Pablo Victoria
mm, fue una tesis hecha para alabar al rey. Tenía tres motivos. Las alabanzas al rey con dos propósitos fundamentales: la naturalización española Eso, y la compra o elevación de un cargo o de un título nobiliario. De allí la hazaña, la velocidad con la que Pablo Victoria habla de Morillo, de Bolívar, y eleva a Morillo a los altares de la gloria. De tal manera que sí, muy interesante cuando vemos la historia desde las diferentes ventanas. Nosotros la vemos desde el latinoamericanismo, desde la figura de Bolívar como aquel Cid campeador que va libertando a los pueblos porque tiene un ideal. En este caso, el ideal es la liberación de esa esclavitud absolutamente evidente. Nosotros teníamos la mancha de la tierra. A nosotros se nos impedía ocupar los cargos más altos en nuestra propia América. Y Bolívar representó en este caso el aura de la libertad. Ahora, sobre el carácter en el que se detiene Pablo Victoria, también pues tiene todo el derecho, pero no no todas las credenciales en Colombia para hablar de que es un buen colombiano, y eso lo demostró durante su tiempo como representante a la Cámara. Ese carácter de Bolívar efectivamente era un carácter fuerte, pero sabe que yo he visto a los triunfadores del mundo con ese carácter, personas que no se amilanan, personas que en las primeras vistas parecen gente odiosa, pero cuando usted les toca el alma, les toca el corazón, encuentra que son las personas más delicadas, más comprometidas con la misma gente, que son las personas más solidarias también. Entonces, hay que mirar esos caracteres de esa manera. Pienso que aquí nos están apreciando varios militares, y eso se ha visto en las academias. A generales llegan los del temperamento más fuerte. En los negocios también vencen los del temperamento más fuerte. ¿Pero por qué razón? Inclusive en la iglesia, a papas llegan hombres de temperamento. Y eso pasa en todas partes. Son aquellas personas que saben decir no en el momento en que hay que decirlo, contra todos los males que se les puedan venir encima. Efectivamente, yo hablo aquí de la desazón de Bolívar, porque tocaba puertas. Allí estaba con Miguel Caraballo, otro coronel también, que llegó a Cartagena con él después de Puerto Cabello, con Mancomuján, y con otros personajes como los hermanos Briceño Méndez, que fueron fusilados, uno de ellos en Ocaña, por Pablo Morillo. Tocaban puertas y no los querían escuchar. No solamente por el carácter agrio de Bolívar, porque usted se da cuenta que, por ejemplo, en Lima, allí en Perú, para que hablemos del Perú, y en Quito, cuando llega al sur, pues que era un territorio que no era bolivariano, encuentra que también hay unos recibimientos absolutamente apoteósicos de Bolívar, y hay muchos libros que hablan del carisma de Bolívar, porque era un hombre que sabía sonreír cuando había que sonreír, que sabía enamorar cuando había que enamorar. Entonces, yo soy amigo del carácter, admiro el carácter de Bolívar. Si no hubiera sido por ese carácter de Bolívar, no le hubieran temido los macheteros, porque recuerde usted que eran llevados a la guerra a muerte, muchas veces con hambre, muchas veces descalzos, muchas veces con frío, como en el páramo de Pisma, y sin embargo lo seguían por dos razones: porque por su carácter lo idolatraban y le temían,
Y ese es el temperamento de los genios, y sin ese genio no hubiéramos tenido estas naciones liberadas. Magnífico respuesta. Adelante, ¿quién quiere más? Doctor Páez, sí, yo tuve la fortuna de haber podido estar con ustedes en esas reuniones en la Academia de Historia de Bucaramanga. Estuvimos también reunidos en la Academia de Historia de Ocaña y estuvimos reunidos con la Academia de Historia de Monpós en las dos excursiones históricas que hicimos. Incluso como asunto interesante, quiero decirle que nosotros nos pusimos a investigar dónde estaba Puerto Nacional, que era Puerto Real, que le cambiaron el nombre de Puerto Real a Puerto Nacional, y, y verdaderamente hicimos el esfuerzo y logramos encontrar dónde estaba. Y logramos encontrar una calle eh, de ladrillo, ¿cómo se llaman esas calles que ponen adoquinada? Y verdaderamente en medio de unos potreros llenos de vacas, pero verdaderamente ve uno el descuido que ha tenido el país de poder tratar de conservar lo que es la historia. Porque hoy día, pues estos puertos fueron reemplazados por Gamarra, pero Gamarra queda bastante separado de donde verdaderamente estaba Puerto Real y Puerto Nacional. Los cambios que ha tenido el río, pues dejaron que ese puerto ya no estuviera verdaderamente sobre el río. Pero de todas maneras y eso fue una de las sugerencias que hicimos a la gobernación de Santander en ese instante, de que hicieran algún monumento o alguna cosa pues para recordar dónde quedaba Puerto Nacional, dónde quedaba Puerto Real. Y verdaderamente estoy completamente de acuerdo con los conceptos que el doctor Páez ha expresado. Muchas gracias. Gracias, almirante. Veo que también estaba en la conferencia otro miembro de la Academia de Historia de Ocaña, el doctor Jesús Nair. Un saludo especial. Y efectivamente, almirante, la situación es así. El doctor Páez la tiene muy presente porque pues, es uno de esos historiadores que hace historia y la escribe visitando los archivos de primera mano, y está cuidando en este momento ese archivo que está desde 1575 en Ocaña. Quizás hay un asunto que es muy interesante. Realmente, desde el punto histórico, de investigación histórica, no tiene mayor fuerza, pero la cantidad de personas que encuentra uno en las pequeñas poblaciones que narran la historia que le han contado a ellos y que le han contado a ellos, y es fascinante poder tomarse una gaseosa y escucharlos, ¿no? Desgraciadamente no hay mucha investigación de ese tipo y eso es importantísimo. A ver quién más. A ver, pregunto a ver quién tiene más intervención. Bueno, volvemos donde el ilustre amigo Pacheco. Han hecho una conferencia extraordinaria. Ha sido sumamente interesante y naturalmente trae un montón de inquietudes, como las que has escuchado. Y sobre todo algo que es doloroso, y es que la investigación histórica en Colombia, claro que ha avanzado y se ha trabajado mucho en eso, pero le falta mucho la vaina que se refiere a las pequeñas historias de los pueblos, que es muy interesante, sobre todo si pudieron guardar algo, porque es que también es muy difícil encontrar unos archivos en lugares donde no nos interesaban por eso. Pero de todas maneras sí hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. De manera que la participación tuya hoy ha sido supremamente interesante.
De manera que los que quieran hacer alguna intervención, pues me lo comuniquen y les damos un espacio para que puedan participar. Les cuento que este programa está llegando con sus reproducciones más o menos a unas 1.000 personas. Eso es lo que tenemos calculado y verificado. De manera que puede ser interesante para cualquiera que quiera hacer, conocer sus intereses a un nivel por lo menos muy aceptable. Claro, doctor, es que es importante eso que usted está comentando, porque no solamente es el espacio de la charla, sino que logramos que esto se suba a YouTube y se distribuya y quede en el espacio, que quede de todas maneras en el Internet y se pueda distribuir abiertamente. Así es, estamos todas estas conferencias que se han hecho están guardadas cuidadosamente y pertenecen a un archivo que mantendremos y que está a disposición de cualquiera de ustedes. Son 183 conferencias que tenemos ya guardadas sobre todos los temas que ustedes se puedan imaginar referentes a la independencia y sobre todo a la presencia de nuestro gran libertador Simón Bolívar. De manera que los invitamos a participar. Con mucho gusto los recibiremos aquí en cualquier momento, no solamente los que están en Colombia, sino como el gran amigo Mario Gabriel que está en Panamá. Muchas gracias a todos y les deseo una tarde muy agradable. Gracias.